todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Que yo pretendo hacer es tratar como de identificar, de ubicar estas propuestas, estas iniciativas que desde hace ya algún tiempo se han venido planteando, y bueno, la legislación más reciente sobre el tema de lo que denominamos justicia transicional, que no es un asunto de ahora, no nace con el marco jurídico para la paz, sino que tiene también una trayectoria. Y ese tipo de medidas las enfocan en un concepto que es el mismo concepto de justicia transicional. El concepto de justicia transicional es como una especie de tránsito, una especie de mecanismos que se crean en las sociedades para tratar de no aplicar lo que se tiene que aplicar en términos de justicia integral, de justicia restributiva, que es por cada delito hay un juzgamiento, hay una sanción y por ende hay un cumplimiento de la pena. Eso es lo que se conoce como justicia retributiva, ¿sí? Entonces, en los casos, en los eventos en los cuales hay situaciones de conflictos armados, de dictaduras, se ha venido también estructurando como una especie de mecanismos frente a los cuales cómo juzgar, cómo dimensionar, cómo valorar esos casos del pasado, esos abusos del pasado, porque obviamente va a haber un cambio. O sea, hay un momento en el cual se tiene que aplicar ese tipo de justicia frente a los abusos del pasado para que haya un cambio, para que haya una transformación frente a esa dictadura o frente a ese prolongado conflicto armado. O sea, esa es más o menos la esencia de la justicia transicional. ¿Qué es el elemento, o cuáles han sido un poco las razones que han justificado aplicar esa justicia transicional? Anteriormente se ubicaba la regla general en los procesos de tránsito de una dictadura a una democracia o de solución política de un conflicto, era por regla general la amnistía, o sea, leyes de punto final, leyes de perdón. Sin embargo, un poco como lo planteaba Javier ahora, también la sociedad, y en ese sentido las víctimas y las organizaciones de derechos humanos impulsaron un movimiento fuerte a nivel internacional que dio lugar a que se revirtieran esas leyes de punto final. Empiezan a actuar los argentinos a la Comisión Interamericana, empiezan los chilenos a actuar también frente a lo que había pasado en Chile, y eso hace que organismos de Naciones Unidas y a nivel regional de la Comisión Interamericana empiecen a cuestionar esas leyes de punto final, esas leyes de amnistía. Y realmente esa es la situación, que ya hoy hay constituidos una serie de marcos o de estándares internacionales de verdad, justicia y reparación integral. Incluso otro pedacito más, o sea, otro elemento fuerte, y es el tema de garantías de no repetición. Entonces, esa discusión sobre cómo lograr, que era un debate que siempre se nos arguía para poder institucionalizar leyes de amnistía o de punto final, que era el debate de la estabilidad institucional, el debate de la entrada de la democracia, y un poco lo que Luis nos decía ayer es el miedo a que los militares vuelvan a retomar el control, ¿cierto? Entonces, esa tensión de los militares hace que en ese momento determinado se tomaran leyes de amnistía internacional, de amnistía, pero también la realidad hoy está enmarcada en otro contexto. Yo quiero llamar la atención sobre nuestro contexto actual en un sentido, y es, en otras dimensiones se hablaba de la estabilidad institucional, se hablaba de la llegada de la democracia, nuevas instituciones. Aquí el elemento que está justificando un marco de justicia transicional es el elemento de la paz. De hecho, en la declaratoria de constitucionalidad del marco jurídico para la paz,
la Corte Constitucional dice que ese solo elemento, el de la búsqueda de la paz, es un aspecto, es un criterio legítimo para adoptar criterios o mecanismos de justicia transicional. Entonces, es eso, o sea, la paz justifica esa tensión entre derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral sobre ese otro elemento. O sea, la Corte hace una ponderación, la Corte hace como un balance, los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad a vivir en paz. Entonces, sobre esa base dice, sí, en Colombia se tienen que aplicar esos criterios de justicia transicional. ¿Esto qué es? Reducción o limitación del componente, sobre todo prima el componente de justicia en términos de retribución de la pena. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. O sea, es ahí donde se buscan mecanismos para minorar la pena, para no pagar, no cumplir la pena en establecimientos carcelarios o buscar otro tipo de medidas para que esa parte de la punibilidad no se logre, o sea, no se llegue, que es, como les decía, es un elemento clave en relación con la justicia retributiva. Ahí realmente yo quisiera como plantear este debate porque también pienso que nos tiene que llamar a reflexionar ese mismo argumento de la paz duradera, de la paz estable, fue el mismo argumento que se utilizó también para la negociación con los grupos paramilitares, ¿cierto? O sea, ¿qué justificaba, qué elementos teníamos que tener en cuenta para lograr la paz, para lograr la desmovilización? Entonces, había que llegar también a validar ese mecanismo de justicia transicional, que era el proceso especial que se sigue con los paramilitares para poder alcanzar esa paz estable y duradera, ¿sí? Y donde identifica la Corte, me parece a mí, en este último comunicado de prensa, porque todavía no tenemos la sentencia, y realmente, y me parece que es un elemento que tiene también claro el gobierno, y me parece que es a donde llega la Corte, es a dónde identifica la paz. Para mí, lo que logro entender de estos elementos es en el hecho mismo de la dejación, y de la dejación de armas y de la desmovilización. Entonces, ahí ese componente es el que da las bases para que luego se apliquen los mecanismos de justicia transicional, que nos pone a nosotros la pregunta, ¿eso es las condiciones que una sociedad necesita? ¿Son solo las únicas condiciones que una sociedad necesita para poder hablar de paz y de por esa vía de aplicación de los mecanismos de justicia transicional? Léase penas reducidas, no tener penas, suspensiones de la penas alternativas, o sea, ese otro tipo de instrumentos que son los que se están creando. Entonces, más o menos es que nos están diciendo, hoy sociedad colombiana renuncia a esos estándares de justicia, que aquí sería el de justicia retributiva, sobre la base de algo que va a pasar en el futuro, aunque lo cierto es que sí puede llegar a haber una desmovilización, puede llegar a haber una entrega de armas, ¿sí? en lo concreto, pero frente al concepto que nosotros tenemos de paz, es un concepto realmente llevado a futuro, o sea, es lo que va a pasar en futuro si se dan otro montón de condiciones, pero ya, solamente con ese elemento de la dejación de armas es que le están pidiendo a la sociedad colombiana que renuncie a los criterios de verdad. Eso es como un primer elemento. Lo otro que quisiera llamar la atención es sobre si los mecanismos que hoy existen, que se han creado desde la Ley de Justicia y Paz, desde otra serie de legislación que ha habido, que se va a crear con el marco jurídico para la paz, que se está estableciendo con la Ley de Víctimas, si esos mecanismos que nos están diciendo cuando hablamos de justicia transicional es que hay menos pena, pero va a haber más verdad y más reparación, si realmente esos mecanismos que ya existen son los que nos van a permitir, pues, son satisfactorios, son realmente satisfactorios, cumplen con los estándares para que nosotros como sociedad podamos renunciar a eso que es verdad. Básicamente es en relación con
la justicia retributiva, como les decía al principio. Y yo quisiera aquí plantearles un elemento, porque frente a los mecanismos o sea, frente a cómo se nos presenta hoy la discusión sobre estos marcos jurídicos transicionales, sobre esta justicia transicional, si la miramos en el hoy, si la miramos en el marco de los procesos de negociación que se están teniendo con la insurgencia de las FARC, con la guerrilla de las FARC en La Habana, más o menos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que quién es el que está asumiendo como el costo político de la impunidad, ¿sí? De la impunidad en términos de que no va a haber justicia, que no va a haber, o sea, que realmente no va a haber justicia. O sea, lo está asumiendo la insurgencia, se lo está asumiendo la guerrilla. Cuando de pronto uno se pone a mirar un poquito más a profundidad, y es el tema de lo que sale de la normatividad. Si hablamos de impunidad, es una impunidad que es más estructural y que está ligando a otro tipo de estructuras, está ligando tanto a los agentes estatales, a los paramilitares, y que también está ligando a la insurgencia, en términos de que lo que se puede proponer es no también sanción para los delitos que haya podido cometer. Pero esa recriminación social, que creo que la está teniendo, y en eso ha sido fuerte el procurador, en eso ha sido fuerte Francisco Santos, aquí hay un problema de impunidad, como si el problema de impunidad primero no fuera estructural, no viniera del pasado, no lo promovieron ellos en los procesos de negociación con los paramilitares, y ahora el problema de la impunidad es el problema de la insurgencia, ¿sí? Pero ese es el problema que nos están poniendo a lidiar, con lo cual también, como organizaciones de derechos humanos, como organizaciones de víctimas, como movimiento social también, es importante que demos esos debates y que realmente asumamos como una postura frente a esas situaciones, como a esos referentes políticos y esas discusiones que se nos están poniendo también desde afuera. A ver, ¿cómo vemos un poco también los distintos tipos o marcos que se están estableciendo desde el Estado? Primero, a mí me parece que la iniciativa de la justicia transicional, de esos mecanismos de verdad, de esos mecanismos de reparación, de esos mecanismos de justicia restringida o menguada o disminuida a cambio de la paz, están siendo abordados, y las iniciativas vienen siendo del gobierno, o sea, vienen siendo puestas tanto por el gobierno como por el mismo Congreso, o sea, y esos son los mecanismos que con los que nos están poniendo a conversar, los que nos están poniendo a tomar decisiones y a tomar valoraciones sobre eso. Pero adicionalmente de que ellos son los que nos están poniendo los mecanismos para discutir sobre el tema de justicia transicional, también lograron, por otro lado, crear todos los mecanismos y todos los instrumentos para darle seguridad jurídica a los agentes estatales, para poder blindarlos, para que no fueran tocados, no vayan a ser tocados por los casos del pasado, y con toda esta ley estatutaria intocables, o sea, esta ley estatutaria que toca sobre el tema de la reforma al fuero penal militar, los va a hacer intocables frente a cualquier autoridad de orden civil como la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo quisiera como tratar de recordarles, porque yo creo que eso todo de alguna manera hemos lidiado con estos mecanismos, hemos tenido que hacer reflexiones o análisis también desde nuestras distintas organizaciones sobre los mecanismos un poco, porque lo quiero llevar es al plano de a dónde está poniendo el Estado, el gobierno, el Congreso, los elementos de verdad, de justicia y de reparación. Cuando miramos la ley 975, la que conocemos como Ley de Justicia y Paz, la que conocemos como la que da vida a los procesos judiciales contra los grupos paramilitares,
allí se establecen varios elementos. Uno es, en orden de justicia transicional, en orden del derecho a la verdad. Un elemento es el informe reciente que acaba de sacar el Centro de Memoria Histórica. Esa era una deuda que surgía de la Ley 975 del 2005, que era básicamente la creación de un informe que estableciera las causas y el surgimiento de los grupos ilegales, ¿cierto? O sea, porque aquí, eso en parte lo iba a explicar Javier, no alcanzó, pero ya también es parte de nuestro análisis y reflexión frente al paramilitarismo. El Estado logró poner el problema del paramilitarismo en un tercer actor inconexo o ligado a responsabilidad del Estado. Entonces, claro, si queremos resolver el conflicto, si queremos saber de la verdad, tenemos que saber por qué surgieron tanto las guerrillas como los grupos paramilitares, que son como las partes a donde llevó el estado del conflicto. Y uno diría, listo, si ese informe profundizara bien en el origen y surgimiento y desarrollo y consolidación del paramilitarismo, pudiera salir de ahí un elemento de responsabilidad del Estado, y pudiéramos decir, ahí se va a cuestionar la responsabilidad del Estado, y pudiéramos incluso pensar en llegar a que desde allí se establecieran nombres, casos, ¿sí?, sobre el tema de agentes estatales vinculados con esa estrategia paramilitar. Pero lo que salió de ese informe pone realmente al Estado, a algunos agentes estatales, en conexión con eventos de paramilitarismo, pero no es una profundización del paramilitarismo donde se haga un análisis serio, sesudo, por decirlo de alguna manera, sobre esa relación del paramilitarismo. Pero de otro lado nos deja por fuera todo lo que ha sido la criminalidad directa del Estado. Las ejecuciones extrajudiciales, o lo que aquí se conoce como falsos positivos, no es un asunto nuevo, es un asunto que ha sido histórico también en el desarrollo de la represión en Colombia, y eso está por fuera de cualquier análisis de estos informes de verdad que se están estableciendo en leyes y por órganos del Estado. El otro elemento de verdad que se establece en esa ley 975, que de alguna manera es una presión que la Corte Constitucional hizo cuando revisó la constitucionalidad de esa norma, es que los paramilitares tienen la obligación de confesar plena y verazmente todos los hechos que cometieron. Entonces uno hubiera podido decir, qué bien, eso es un avance, y pudiéramos llegar al esclarecimiento de la verdad. Y si uno se pone a mirar, en algunas situaciones los paramilitares han dicho cosas interesantes. Por ejemplo, HH, uno decía, HH está diciendo muchas cosas, que si lo dejaran hablar, que si pudiera hablar, uno diría, bueno, estamos como sociedad de pronto entendiendo por qué es importante la verdad y por lo que podemos renunciar a la justicia. Pero ¿qué pasó realmente con HH? Estaba hablando mucho y lo mandaron bien lejos, pero igual ha pasado con otros paramilitares que dicen verdades a medias, que dicen verdades acomodadas, que han ayudado frente al tema de la parapolítica en algunos casos, pero que frente a lo que ha sido toda esa estrategia, o sea, cómo el paramilitarismo ha influido en el desarrollo de toda la criminalidad y de la represión en el país, y del tema económico y del tema político, realmente todavía esa es una deuda que nos dejó Justicia y Paz, y que ahora, con la modificación de la Ley de Justicia y Paz, con la Ley 1592 del año 2011, menos aún, que como sociedad vamos a poder tener acceso a esa verdad. ¿Por qué razón? Porque esa ley, que pasó muy rápidamente en el Congreso, que es la 1592, más o menos nos dice, ay, somos incapaces como Estado colombiano de investigar los 4.077 paramilitares que se postularon. O sea, no somos capaces de pedirle la verdad a 4.000 personas. Entonces vamos a hacer una investigación solamente contra los máximos responsables. Vamos a priorizar de esos 4.077 que tenían la obligación constitucional de decir la verdad. Ahora le vamos a decir a los paramilitares, solamente a unos, son 15, que tienen que decir la verdad. Y la tienen que decir porque va a ser solamente a ellos a los que se va a juzgar. Entonces estamos poniendo también a depender ese derecho a la verdad
ya no frente a ese número global de casos de personas que tenían ese deber de hacerlo, y se lo dejamos realmente sobre la base de criterios que utilizó y que analizó y que decidió la Fiscalía General de la Nación sin ninguna participación de la sociedad civil, sin ninguna participación de las víctimas, sin ninguna participación de las organizaciones de derechos humanos, de nadie. Solo ellos decidieron que esos eran los 15 casos a priorizar, y sobre esos más o menos va a ser donde se establezca la verdad de lo que ha sucedido en este país. Entonces, esos son como elementos sobre el tema de la verdad que se están estableciendo por parte del Estado. Otro de los instrumentos que se creó por parte del gobierno, y que lo avaló el Congreso cuando expide la ley y que lo avaló la Corte Constitucional, es el tema es el mecanismo que se establece en la Ley 1424 del 2011. Yo no sé si ustedes recuerdan todo ese escándalo que se armó aquí, qué iban a hacer con los 19.000 paramilitares desmovilizados, que acuérdense en la estrategia del gobierno. El gobierno dijo que los paramilitares eran unos sediciosos, de tal manera los convirtió en detenidos políticos, o sea, les dio el estatus de delincuentes políticos, y en esa vía toda la autoridad para que puedan llegar a acuerdos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia les dijo no. Bueno, la Corte Constitucional inicialmente, después la Corte Suprema de Justicia les dijo no, ustedes no son delincuentes políticos, ustedes tienen otra razón de ser, son delincuentes de orden común, y no pueden tener los beneficios que se les otorgaría a los presos políticos, o sea, a quienes han luchado en contra del establecimiento. ¿Qué pasó? Para resolver ese problema de esas personas que no iban a ir nunca o sea, que no iban a pasar nunca por un juicio, lo que hizo el gobierno fue crear lo que se llama acuerdos de contribución histórica y a la reparación para esas personas, para esas 19.000 personas. Esos acuerdos de contribución histórica, uno dice, qué bien, puede ser un mecanismo o sea, está inscrito en un mecanismo de justicia transicional, está inscrito en un mecanismo que busca la verdad, entonces uno diría, es muy interesante. Sin embargo, esa letrica que aquí no es chiquita, que no la ponen de frente, también trae su veneno, por dos razones. ¿Por qué? Porque a esas personas se les iban a hacer dos tipos de procesos. Un proceso es judicial, o sea, esas personas tienen que pasar por un fiscal que les va a recibir su declaración. Pero ellos lo único que tenían que confesar era su pertenencia a esos grupos. Entonces yo soy paramilitar del bloque Elmer Cárdenas, y yo porté armas, yo usé uniformes, ¿sí? Que son los delitos que están asociados con esa conformación de grupos ilegales. ¿Qué dice la norma? Perfecto, si usted me confiesa eso solamente, entonces usted se puede ir tranquilo. Usted va a tener el beneficio de la libertad provisional. Y a usted lo vamos a condenar, pero usted va a tener el beneficio de la condena de ejecución condicional, ¿cierto? Pero adicionalmente nos dice la norma, si usted le da por decir que usted participó en el homicidio de Pedro Pérez, que usted estuvo vinculado con la masacre tal, usted, señor, qué pena, ya no va a poder tener derecho a ese beneficio de la libertad condicional, y no va a poder tener derecho al beneficio de la ejecución de la pena, condicionada a la pena. Entonces no están invitando tampoco, como decía por ejemplo en la experiencia de Sudáfrica, no están invitando a la gente a decir la verdad, a la gente la están invitando a que se cuide, ¿sí? A que se proteja, para que no vaya a tener una pena privativa de la libertad. Pero digo otra cosa más grave, y que lo más grave es que lo hubiera avalado la Corte, y es, si por casualidad yo dije que yo participo solamente en delitos relacionados con la conformación de grupos ilegales, pues bien, pero si yo digo que Caterine participó en esto, en aquello, en esto y demás, ¿cierto? Eso que yo diga en relación con otros, con terceros, no va a servir de prueba judicial. Entonces, esa contribución que una persona le dé a la verdad, al esclarecimiento de los hechos, también pierde cualquier posibilidad de ser real, ¿sí? Porque eso no va a tener ninguna eficacia frente allá.
Pero eso es en el marco, uno de los mecanismos es ese marco del proceso judicial, pero el otro mecanismo es el de contribución a la verdad, y esa contribución a la verdad tiene un elemento que me parece que nosotros también debemos analizar, y es que se le da al gobierno la facultad para recolectar, sistematizar, preservar y publicar un informe de la verdad que esas personas vayan a decir. Realmente ahí tampoco hay ninguna injerencia de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales. Tampoco se está llamando a esas organizaciones de víctimas, a esas organizaciones sociales, para que contribuyan a ese acuerdo histórico por la verdad. Es un acuerdo que lo va a manejar el gobierno, que lo va a preservar el gobierno, que lo va a dirigir el gobierno, que está en manos del gobierno, y que quienes van a decir la verdad van a ser esas personas que tienen la presión de no decir nada más allá que lo saque de esa rebaja de sustancial de pena y de libertad, ese beneficio de la libertad que se les va a dar con esa ley. Entonces, realmente, ese tipo de mecanismos han servido, podrán servir para que la sociedad, para que las organizaciones de víctimas, para que las víctimas en particular puedan decirle al Estado: ese mecanismo nos sirve y nos vemos representadas para poder generar formas de justicia aminorada, menguada, que estemos convencidos de que ese paso lo vamos a dar porque va a haber una paz estable y duradera, porque vamos a tener un derecho a la verdad que se garantice en sus dos dimensiones. Una, el esclarecimiento de mi caso, de mi situación particular, pero una dimensión muy importante que es la de la memoria colectiva, del derecho a saber, que es donde está enmarcado el derecho a la verdad. El derecho a saber, ¿para qué? Para que los crímenes no se repitan, para que los victimarios no se paseen tan tranquilamente por la sociedad sin ningún costo político, ni social, ni moral. Sí, o sea, se garantice realmente este tipo de instrumentos, ese derecho tanto individual como víctima, como social, como de la sociedad en su conjunto, para poder pensarnos en eso de garantías de no repetición, y porque particularmente también, y por eso es importante tenerlo en cuenta, y es que la lucha contra la impunidad se inscribe también en una posibilidad real de que los crímenes no se repitan, de que la historia criminal no se repita. Entonces, en ese sentido también es esa pregunta. La otra normativa que ya un poco se las comentaba, y es ese cambio que se da en Justicia y Paz con la ley 1592, donde ya no se van a investigar los casos que fueron los postulados que presentó el gobierno, que otros los presenta el gobierno, sino que va a ser un criterio de selección, de priorización, es básicamente la palabra, que esos criterios de priorización ya los definió el Estado, ya los definió el fiscal, que ya sabemos incluso los casos que se van a priorizar. Entonces, ahí es llamar también la atención en este sentido, y es: nosotros como organizaciones sociales, nosotros como organizaciones de víctimas, nosotros como movimiento social y de defensa de los derechos humanos, más o menos ya nos están poniendo todo. O sea, si en algunos países había que hacer reformas institucionales, crear la Defensoría del Pueblo, darle herramientas a la Procuraduría, nosotros aquí tenemos todo eso y mucho más. O sea, hoy ya tenemos consolidada toda la institucionalidad para la justicia transicional. Si ustedes miran la ley de víctimas, tiene una cantidad de instituciones, unidades de víctimas, comités de justicia transicional, que todos fueron ya montados, puestos para que la gente se metiera, empezara a caminar en el bus que ellos trazaron, en la línea que ellos trazaron. La Fiscalía y aquí los órganos de justicia, aquí también se han dotado de las herramientas para que se logre amarrar esos instrumentos de justicia transicional. Por ejemplo, la Fiscalía creó el Comité de Priorización y creó la Unidad de Análisis y Contextos, que uno dice, qué bien, eso ha sido una reivindicación histórica del movimiento de derechos humanos. Yo me acuerdo en el Nunca Más, en el año 95, cuando nosotros decíamos, aquí los crímenes se tienen que investigar en perspectiva de analizar qué pasó. Tengo 30 minutos. Ya voy a acabar.
Entonces, aquí nosotros nos peleábamos y discutíamos cómo lograr que se hiciera un análisis contextual, cómo poder explicar los crímenes desde una motivación de cuáles eran los intereses económicos, cuáles eran los intereses políticos que estaban detrás de todo eso. Ya aquí el Estado creó la institucionalidad, la está desarrollando y está ya funcionando. ¿Cuál es entonces también la injerencia y la participación que vamos teniendo como organizaciones sociales? Hay unas experiencias donde se ha venido dando esa participación, por ejemplo el tema de los sindicatos, el tema de la UP, entiendo que también está logrando tener unas relaciones ya con las víctimas para poder desarrollar eso en términos de que se construya la verdad, pero todavía, y esa es un poco la pregunta, nosotros cómo vamos a desarrollar, eso nos interesa, vamos a participar, qué pensamos de ese tipo de iniciativas institucionales que están saliendo de la institucionalidad, colman nuestras expectativas o vamos a pensarnos en otro tipo de institucionalidad, más desde el movimiento social, comisiones de la verdad diferentes, volvemos a reactivar nuestro Colombia nunca más, o sea, qué tipo de expresiones, de propuestas también tenemos desde el movimiento social. Entonces, miren, ahí como para ubicar esos elementos de las propuestas que van saliendo de verdad, que yo pienso que es una verdad realmente muy condicionada, muy aminorada, muy desdibujada, que lo que está saliendo en términos incluso de informes de la Comisión de Esclarecimiento, hoy Centro de Memoria Histórica, es una verdad que está dejando al Estado como víctima, que si nosotros no logramos, por ejemplo, un poco lo que el capítulo, el párrafo que leyó Javier al final de la Comisión de Sudáfrica, de demostrar, de establecer cómo aquí el Estado ha utilizado de manera sistemática, persistente, todas las estrategias de represión contra el movimiento social, contra el movimiento político, por unos intereses. Si eso no logra salir también, pensar en perspectiva de que eso pueda contribuir a que la gente cuestione al menos, cuestione cómo fue y cómo se ha instalado ese modelo de dominación acá desde el aparato represivo. Yo creo que también vamos a tener como dificultades y vamos a quedar también nosotros como movimiento social con una deuda frente a eso. La última de las medidas que ya les decía que se avaló por la Corte Constitucional es el marco jurídico para la paz. Ahí hay varias disposiciones, varios mecanismos que van muy ligados o sea, lo principal del marco jurídico para la paz, lo que sale por esencia es que el gobierno va a renunciar, va a facilitar la renuncia a la persecución penal. O sea, la regla general es que los crímenes del pasado no se van a investigar. Esa es la regla general. ¿En qué casos se van a presentar situaciones? Que son las que establece el gobierno. Va a decir, primero vamos a hacer una priorización de casos. O sea, la Fiscalía va a determinar cuáles son los criterios por los cuales se van a priorizar unos casos, que son los que se van a realmente investigar. Después va a haber una selección de casos. Se van a tomar algunos casos seleccionados para que sobre la base de los máximos responsables sean esos los que logren el tema o sea, se logre con ellos la verdad, la justicia y la reparación. Y también se va a autorizar al gobierno para suspensiones de penas, para lograr penas extrajudiciales, para penas alternativas y modalidades especiales de ejecución de penas. Ustedes se acuerdan que la ley, en la primera propuesta de ley de alternatividad penal, que era la primera que se presentó frente al proceso de movilización de los paramilitares, se establecían unas penas para los paramilitares, o sea, un lugar de reclusión que eran los centros agrícolas. O sea, más o menos puede uno pensar que aquí se van a habilitar, no sé qué mecanismos, pero están habilitados en este marco jurídico para la paz. Este marco jurídico para la paz también establece otro mecanismo de justicia transicional más avanzado en derecho a la verdad, y es que una ley establecerá una comisión de la verdad. Pregunta que nos debemos hacer: ¿creemos que podemos incidir ahí? ¿Creemos que es el instrumento? ¿Creemos que es una posibilidad de lograr? En ese sentido, si lo vemos posible, si lo vemos probable también,
qué mecanismos, qué acciones emprenderíamos frente a eso. O lo otro es un poco que Javier no lo alcanzó a plantear, pero es parte de, lo que, de las conversadas con Javier, es aquí las iniciativas tienen que ser iniciativas de una mayor dinámica, de una mayor motivación, de una mayor dirección por parte de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones sociales. O sea, ¿cuál es nuestra estrategia frente al derecho a la verdad? O sea, ¿cómo nos hemos pensado nosotros acá, ustedes en el Congreso de los Pueblos, frente a lograr ese desafío del derecho a la verdad? Y hay un asunto también interesante, y es que esa ley se va a crear una ley estatutaria que va a dimensionar, que va a definir, el Congreso va a definir cuáles serían los delitos considerados conexos con el delito político, para poder pensar en qué casos, si a las personas las condenan, o sea, sus casos estarían ligados con ese delito político, esas personas pudieran participar en política. Son definiciones que quedan en poder del Congreso de la República. Pero yo les decía también, y ya con eso pretendo terminar, es el tema de, por un lado, se establecen estos mecanismos institucionales que van orientados a que se reduzcan penas, o sea, que el tema de la justicia esté ligado o sea, se disminuya en términos punitivos a cambio de verdad, pero las herramientas de verdad son estas que nos está poniendo el Estado. La otra herramienta que está diseñando, que diseñó el Estado ya, que ya es ley, que ya es norma constitucional y que ya es ley, es todo el tema de darle seguridad jurídica a los militares y a los policías. O sea, es más o menos preocupados por qué va a pasar con los militares y con los policías, generarles unas condiciones de seguridad que los hagan invulnerables, intocables frente a los crímenes del pasado. O sea, es un poco lo que no solamente frente a los del pasado, sino frente a los del futuro, porque ese marco jurídico esta normatividad avisora ese tipo incluso de situaciones a futuro. Y desde lo que yo puedo entender, sin ser una estratega militar, de alguna manera nos está diciendo, aquí sigue el conflicto y los militares tienen que tener unas garantías para que bajo sus criterios, bajo su percepción, ellos puedan determinar quién es blanco legítimo, quién es objetivo militar, qué es un indicio de hostilidades. Entonces ahí nos están también empeñando el futuro, o sea, nos están poniendo como unas reglas de juego frente al desarrollo de la guerra, condicionadas sobre, para mí lo más preocupante es a la percepción, a la subjetividad de quien está en el desarrollo de la guerra. Para no hacerme muy larga, porque yo me imagino que ustedes también ya sabrán esos elementos, ¿qué es lo que se logra con la reforma? Ampliación al fuero penal militar. Aquí ha existido toda la vida fuero penal militar. Aquí todos los casos que cometían los militares solamente por el hecho de ser militares, todos iban a la jurisdicción penal militar. Hasta el año 1997 que la Corte Constitucional dijo, no todos los casos pueden ir a la jurisdicción penal militar. Hay unos casos que bajo ninguna circunstancia pueden mirarse como relacionados directamente con la función o el servicio militar. Y dice, hay casos en los que no se da, pero en ningún caso, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra pueden ser susceptibles de que los investigue la jurisdicción penal militar, o sea, los jueces penales militares. Y eso fue una batalla que, entre otras cosas, hay que decirle, es batalla del movimiento de derechos humanos. Y ese logro de la Corte Constitucional fue muy importante. Miren, muchos de los casos de lo que conocimos después como falsos positivos se pudieron sacar, se les pudieron, sustraer a la jurisdicción penal militar. Por eso hoy hay casos como el general Plazas Vega, condenado por desaparición forzada. Por eso el caso de la masacre de Mapiripán logró tener un responsable que era un comandante de la brigada. Por eso el general Rito Alejo del Río, por eso hoy también Mario Montoya están siendo judicializados, porque todo se investigaba por la jurisdicción penal militar solo por el hecho de que estos militares, por ser militares, por el factor objetivo.
¿Qué es lo que hace esta reforma? Esta reforma modifica varios artículos de la Constitución para, bajo ciertas interpretaciones, abstraer esa investigación a la jurisdicción penal militar nuevamente. Entonces, para eso toma decisiones como la intromisión de órganos militares en órganos civiles, como la creación de un tribunal y de una comisión especial que estarían ahí de la mano de los militares y de la fiscalía en el desarrollo de las diligencias, que tendrían facultades para tomar decisiones con respecto a estos militares, siendo ellos militares, inclusive estando juzgados por fiscalías civiles. Les crean una defensoría militar para ellos exclusiva, todos somos responsables del pago de esa defensoría militar. Crean la jurisdicción penal para la policía, pero un elemento muy importante, y es que dice que todas las infracciones al derecho internacional humanitario que estaban sustraídas del fuero penal militar, todas esas acciones van a ser competencia de la jurisdicción penal militar. Entonces, ese es uno de los elementos más graves que le van a poner a los militares en bandeja de plata el juzgamiento y la interpretación de lo que es una infracción al derecho internacional humanitario. Pero ya muy rápidamente siguió la reforma o la ley estatutaria que reformaba o que desarrollaba esa reforma constitucional. Realmente la ley lo que hace es interpretar, armonizar es la palabra, los conceptos modernos del derecho internacional humanitario, que ustedes saben que el derecho internacional humanitario, ¿por qué surge? Surge porque se considera que hay que generar barreras de protección. ¿A quién? A la población civil, a los combatientes que han dejado de estar en el conflicto. Entonces, esas son normas para proteger a ese tipo de población. ¿Qué es lo que hace la nueva interpretación del derecho internacional humanitario? Es, por ejemplo, que vaya y venga la discusión, o sea, es que es interesante. A mí realmente lo que me preocupa es porque se definen blancos legítimos. Los blancos legítimos se establecen, ¿cierto? Es el que participa directamente en las hostilidades, el que tiene una función dentro del desarrollo de las hostilidades. Incluso se dice el civil que participa directamente en las hostilidades, vaya y venga. O sea, eso lo sabe el derecho internacional humanitario. La preocupación realmente es que esta normatividad le está diciendo a quien toma la determinación de si usted es un blanco legítimo o no, bajo criterios de subjetividad, apreciación. Mire, elementos como estos, que realice, por ejemplo, frente a la participación directa de la población en las hostilidades, que realice acto que inequívocamente tenga la probabilidad de causar un daño. O sea, esto es la minucia. Miren, por ejemplo, para determinar lo que es un indicio de situación de hostilidades, porque para que se aplique el DIH tiene que haber hostilidades, que esa es otra cosa bien interesante. Esta normatividad no habló de conflicto armado, que uno hubiera podido decir, ¿por qué no habló de conflicto armado, sino que habla de hostilidades? Yo no sé los que conducen las guerras si eso tiene como alguna implicación, tiene alguna diferencia, pero aquí estábamos en un conflicto armado y en eso ya se había tenido un acuerdo. Entonces aquí no utilizan esa expresión, sino que utilizan el término de hostilidad. Y por ejemplo, para establecer el indicio de hostilidad dicen que tenga la convicción errada e invencible de que el sujeto pasivo es un blanco legítimo. O sea, yo que estoy en la guerra puedo creer, presumir que usted es un blanco legítimo, y solo por eso usted es un blanco legítimo. Y solo por eso existen una serie de causales de exclusión de la responsabilidad, incluso cosas tan graves como estas. Opera el principio de la legítima defensa. Perfecto. Puede que un militar, que un soldado, cuando está en el fragor de un combate, se defienda. O sea, es que es posible. O sea, si el otro te va a atacar, yo me defiendo. Pero miren, hay un asunto de exclusión de responsabilidad en este sentido. No basta para desconocer la causal de legítima defensa que el resultado, o sea, la muerte, por ejemplo, o la destrucción del bien civil, sea desproporcionado, cuando lo cierto del principio de la legítima defensa es que tiene que haber
proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Aquí no importa, aquí no importa. Entonces, ese tipo de situaciones que están puestas en ese plano de valoraciones tan subjetivas de los que planean, de los que ejecutan las operaciones militares, es lo que realmente está poniendo en riesgo a la población. O sea, nosotros estamos en grave riesgo en un momento en el cual estamos pensando que va a haber una desactivación del conflicto armado y que uno creyera que los militares, como parte del conflicto, deban de tener una serie de controles que no se los podemos excluir con este tipo de reglamentación. Seguramente hay que decir muchas cosas, pero ya es hora.